Cuando me invitaron, pues simplemente me dijeron que era acerca de las generalidades sobre este tema, por supuesto. Entonces, dentro de esta charla, pues quiero tocar algunos temas que son muy genéricos, como por qué son importantes los bagres, por qué, cuáles ventajas tienen, pero por supuesto también cuáles desventajas tienen. Y pues obviamente, pues como yo no me las sé todas, pues me ha apoyado en el Magister Hugo Franco Rojas, quien habló ayer de Pirarucú, y con quien pues nosotros tenemos unos buenos años de trabajo conjunto y a quien agradezco por buena parte del material de esta presentación. Adicional a eso, pues también voy a presentarles un bagre que para muchos no será pues como de interés, de hecho para la mayoría de los colombianos tristemente no lo es, que es el único bagre que existe en agua fría con el cual yo también trabajo. Sin más preámbulo, entonces pues vamos a empezar a hablar del asunto. ¿Cuáles son las ventajas de los bagres? Las ventajas de los bagres pues son innumerables, pero yo quise referirme a 5 en particular. Por supuesto que no es que ellos sean pues solamente ventajosos, sino que también tienen algunas limitaciones en su cultivo, pero por supuesto que para iniciar a hablar de bagres, pues tenemos que hablar de qué es lo importante y por qué serían pertinentes estos tipos de organismos en la piscicultura. La primera es la calidad de la carne. La calidad de la carne, pues ustedes saben, y ahorita el doctor Martiño habló de la importancia de tener una carne limpia, magra, y pues que se le adiciona otro ítem que es el siguiente, que es la ausencia de espinas. Entonces, cuando nosotros hablamos de cualquier bagre, pues por lo general no vamos a tener esa molesta presencia de espinas que tienen otras especies, generalmente las especies de escama, como por ejemplo un yamú, una dorada, una cachama. Entonces, pues vamos a tener carne más fácil de comercializar, más fácil de consumir y por ende va a ser mejor el mercadeo. Son especies que tienen un rápido crecimiento, ya lo decía ahorita el doctor Martiño cuando habló del pangasius, que se pueden obtener animales de 1.2 kilogramos. Con el bagre rayado que vamos a presentar ahorita también veremos unas producciones muy grandes. Y lo bueno es que se puede presentar no solamente en filete, sino los peces grandes que nosotros trabajamos, como por ejemplo el bagre rayado, al cual me voy a referir un poquito acá, y el yaque. Son especies que se pueden también presentar en posta, debido a que, como me refería al principio, pues tienen ausencia de espinas y se pueden fácilmente comercializar bajo estas 2 presentaciones. Entonces, son muchas las ventajas de los bagres, las cuales los hacen ideales candidatos para la piscicultura y por supuesto para ser tenidos en cuenta dentro de nuestra actividad. No obstante, nada es perfecto, entonces también tenemos algunas desventajas de los bagres. Y esas desventajas de una u otra forma son las que han limitado nuestro quehacer en términos de tener una disponibilidad de semilla grande, como sí se tiene, por ejemplo, en tilapia, como sí se tiene en cachama, por ejemplo, con disponibilidad de alevinos durante todo el año. Y es esto de acá, la estacionalidad. La mayoría de los bagres tienen una época marcada de reproducción, generalmente asociada a la época de lluvias, lo cual hace casi que imposible que nosotros tengamos disponibilidad de semilla durante todo el año. Esto pues por supuesto que es un limitante en lo que hablaba el doctor Martiño anteriormente, en que nosotros tenemos que hacer un escalamiento macro de una producción. No podemos nosotros quedarnos pensando en pequeño, en una época nomás o en un volumen limitado de producción. Nosotros debemos pensar en todas las épocas, debemos pensar en grande y si no tenemos disponibilidad de semilla, por supuesto el primer insumo para producir, pues estaremos irremediablemente perdidos para ese escalamiento comercial macro. En segundo lugar, esa estacionalidad hace que el costo del alevino sea elevado y ese costo del alevino, adicional a la estacionalidad con que se maneja en la mayoría de bagres comerciales que tenemos, pues hace que sea costoso también debido a que la mayoría
de las especies de bagre poseen alto grado de canibalismo. El doctor Martiño se quejaba de que la larvicultura del Pangasius tiene un limitante que es el canibalismo, pero pues seguramente él no ha tenido que enfrentarse al canibalismo del bagre rayado o del cajaro o del bagre pintado, que son las especies con las cuales yo trabajo. Entonces, si el canibalismo del basa es un limitante, pues seguramente nuestros bagres vamos a tener un limitante multiplicado por 100 veces. ¿Ok? Entonces la larvicultura se hace compleja, teniendo que tener unos sistemas de alimentación, unos sistemas de larvicultura y unos laboratorios especializados que de una u otra forma también van a ir todos a este círculo vicioso que va a redundar en el costo del alevino. Entonces, por supuesto que si nosotros empezamos con un alevino de 3.000 pesos y vamos a vender el kilo de carne a 7.000 pesos, pues ya estamos empezando mal. Y finalmente, el hábito alimenticio. ¿Por qué dejo de último el hábito alimenticio? Porque existe la errónea creencia de la mayoría de las personas de decir que todos los bagres son carnívoros y que por ende su alimentación sería cara, que por ende sería muy complejo estarlos produciendo por el costo de la alimentación, y en las primeras fases, hablando de larvicultura, alevinaje y todo eso, sería muy difícil acostumbrarlos a las dietas secas. No es del todo cierto. No todos los bagres son carnívoros. Aquí les voy a hablar yo del capaz, les voy a hablar del yaque, que son omnívoros. Vamos a hablar también del Pangasius, que también lo es. Pero los otros bagres sí tienen un gran problema en el acostumbramiento a las dietas secas. Entonces ese hábito alimenticio acaba siendo también una limitante. Como les acabo de presentar, tenemos 5 ventajas y 5 desventajas. Por supuesto que en ambos escenarios hay muchas más. Y simplemente pues se me ocurrió poner estos 5 para decir como que quedamos medio empatados. No es lo último en guarachas, pero hay que trabajar para seguir adelante con estas especies. Entonces, para seguir adelante, pues me voy a referir a algunas especies. Particularmente tenemos aquí al bagre rayado, tenemos al yaque, tenemos al bagre pintado, tenemos a sus híbridos ¿de quiénes? De rayado, yaque, pintado y sus híbridos, que obviamente pues los estoy viendo, la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, y ellos dirán, ¿cómo así? Que hay híbridos. Entonces, la verdad es que eso es lo que generalmente se encuentra como alevinos de bagre híbridos. Entonces, pues estuve pensando mucho si poner o no las fotografías, si decir o no que existen, pero ahorita les hablaré por qué razón es que se produce más híbrido que las mismas especies puras, refiriéndome al bagre rayado, al pintado y al yaque. ¿Ok? Y algunas otras especies, como por ejemplo el capaz, que por supuesto, aun cuando no soy experto en esta especie, obviamente pues hay que presentarla porque es la especie emblema de esta región del Huila, y un colado, que ustedes dirán, pero ¿para qué van a hablar de ese bicho que nada que ver con nada? Entonces, pues como me dieron la oportunidad de hablar acá y yo trabajo con ese bicho, pues toca hablar de él, que es el único bagre que existe en tierra fría en Colombia, que es el capitán de la sabana, con el cual pues yo llevo aproximadamente unos 5 años trabajando. Hoy en día pues sé que la UNAP tiene un proyecto con la UDCA para reproducción y creo que repoblamiento, pues ellos me han llamado a mí a participar, los de la UDCA, y entonces pues ha sido una afortunada coincidencia, porque es una especie que, si bien es cierto no sería tan importante desde el punto de vista productivo como las otras, es una especie que sin lugar a dudas vale la pena hacer algún esfuerzo más con fines de conservación. Todo el mundo dirá aquí, pero conservación, ¿eso para qué? A nosotros nos interesa es producción. Pero entonces reitero, como me dieron la oportunidad de hablar acá, pues vamos a presentar también algunos avances en el capitán de la sabana.
Entonces me voy a referir particularmente en esas generalidades de reproducción, porque eso es lo único que vamos a presentar, las generalidades de reproducción en la biología en sí de la especie y ya en el cautiverio a esas 5 especies: el rayado, el pintado, el yaque, el capaz, el capitán de la sabana y obviamente pues para no desentonar con nuestro evento vamos a hablar un poquito de la reproducción del Pangasius. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que funciona la cosa? Pues vamos a empezar. Hablando de parámetros reproductivos, pues lo primero que nosotros tenemos que pensar es en el número de desoves por año. Bueno, no es en lo primero que tenemos que pensar, pero ¿por qué hablo de eso en primera instancia? Porque les decía yo que uno de los limitantes iniciales era que no había disponibilidad de semilla permanentemente derivado de la estacionalidad de las especies. Entonces por eso quise presentar esto de número de desoves al año como un insumo para esa problemática que existe por lo menos en nuestros bagres nativos. Por ejemplo, para el bagre rayado, nosotros tenemos una única reproducción al año para el pintado y el yaque también, y aquí ustedes ven un más. No sé si está por acá el señor Hugo Franco. Bueno, si no, entonces les cuento. Con Hugo Franco nosotros hemos trabajado en el departamento del Caquetá y con estas especies, rayado, pintado y yaque, que ahorita hablo un poquito del yaque que hemos trabajado en la región de la Orinoquía y el yaque que trabajamos aquí en la región de la Amazonía, que tiene un poquito de diferencias. Entonces hemos logrado que la misma especie, y de hecho el mismo ejemplar, la misma hembra, haga un desove, por decir algo, el 1 de mayo, y la misma hembra podamos hacer otro desove aproximadamente el 1 de junio. Entonces, no sé cuál es el mecanismo, no sé cuál haya sido esa manera como ese animal ha estado madurando su gónada, pero hemos logrado que el mismo ejemplar, y en todos los casos, con rayado, pintado y yaque, podamos hacer eso, y lo hemos hecho reiterativamente durante los últimos 5 años con el señor Hugo Franco en su granja en la piscícola Pirarucú en la ciudad de Florencia. Entonces, ese más es como esa ñapa, por decirlo coloquialmente, que hemos logrado con la reproducción de esos bagres, pero no es que ellos maduren 2 veces, por el contrario, la estacionalidad de esas especies es muy marcada, como decía yo inicialmente, y derivado de ello hay limitantes con la producción de alevinos durante todo el año. De hecho, en esta época está la veda del bagre rayado, como imagino ustedes lo saben, acabó de empezar. El capaz es una especie estacional y pues aquí, pese a con el temor a equivocarme, porque pues obviamente aquí están los expertos, ayer habló el profesor Rubén Darío, y pues no sé si está Beatriz y todos los que trabajan con capaz. Es una especie que también es de ciclo anual, pero es una especie que yo diría que se puede reproducir 2 veces al año. Aquí pues tenemos una época en la cual es más o menos abril, mayo, junio, época de lluvias, pero hay un segundo pico de reproducción más pequeño que sería más o menos hacia octubre. Entonces el capaz, al igual que otras especies, no de bagre pero también de esta cuenca, sería capaz de reproducirse 2 veces. El capitán de la sabana, que como les digo es el colado, es una especie que podemos reproducir 2 y en ocasiones 3 y en ocasiones 4 veces al año, pero como mínimo 2, con esa especie pues sí hemos hecho bastante trabajo, hemos publicado bastantes cosas con los compañeros de la UDCA, y el Pangasius es una especie que, pese a que el doctor Martiño dijo que se reproducía, creo que él dijo de octubre a mayo, entonces más o menos abarcando unos 5, 6, 7 meses, en mi opinión particular es una especie que se puede reproducir todo el año, pero es marcado también, todas estas especies son reofílicas, deben migrar, el capitán no tanto, pero bueno, el Pangasius también tiene una dinámica diferente y los sitios de desove son como en lugares allá en el Mekong que son asociados como parecido a un manglar, pero hacen una pequeña migración, son especies que pueden madurar muchas veces al año. Entonces, con base en esto, pues ya nosotros podemos tener un comparativo en el cual pues el capaz
y el capitán serían los que pudiéramos tener mayor disponibilidad de alevinos al año, y obviamente si vamos a trabajar con la especie nueva que aparentemente pues ya está llegando por todo el país, pues tendríamos una disponibilidad de alevinos mayor. Digamos acá uno de los estudios de Capitán de la Sabana, de cómo es que nosotros comprobamos que tiene dos épocas de reproducción. Pues por supuesto que yo tengo estudios para la mayoría de estas especies, pero en este último paper que nosotros publicamos en el 2017, pues nosotros vemos acá el índice gonosomático de las hembras en las barritas, y los niveles de estradiol en las líneas negras con rombito, y de testosterona en las líneas con cuadradito que están por acá. Entonces pues nosotros vemos que hay un pico de reproducción más o menos hacia diciembre. Hay una caída grande en los niveles de esteroides, específicamente pues de estradiol, porque los niveles de testosterona generalmente permanecen basales, tanto en hembras como en machos, y aquí para las hembras hay una disparada grande en esos picos de estradiol en la época de marzo, abril y mayo. Es decir, es una especie que se asociaría a una reproducción bimodal con el régimen de lluvias, pero pues nosotros en las capturas que hacemos, nosotros capturamos todos los meses animales. Siempre hemos encontrado machos maduros, no siempre hembras, pero ocasionalmente se encuentran hembras durante todo el año. ¿Ok? Bien. Otro parámetro reproductivo importante pues es el peso de la primera maduración. Cuando nosotros hablamos del peso, es una cuestión muy relativa, porque como les decía ayer Hugo, en términos del pirarucú, a veces ese peso puede ser mentiroso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, para rayado, que animales de alrededor de 3 kilos y machos de 1.5 kilogramos son maduros por primera vez. El pintado pues es un animal mucho mayor, de unos 5 kilos la hembra y 3 a 4 kilos el macho. El yaque de 2.5 kilogramos y 1.5 kilogramos el macho. Y vean ustedes acá esto, que les dije que me iba a referir un poquito al yaque, porque como hemos trabajado tanto en Villavicencio como en Florencia, pues hemos encontrado, pese a que es la misma especie, o pues por lo menos nosotros la conocemos bajo la misma denominación, Leiarius marmoratus, las ejemplares que tenemos en Florencia son muchísimo más grandes que los que tenemos en Villavicencio, y su dinámica reproductiva es un poquito diferente. Entonces para los animales de Villavo son hembras de más o menos 3 kilogramos y machos de 1.5 kilogramos, pero para las hembras de el Caquetá son hembras de 4 kilogramos y machos de alrededor de 2.5 o 3 kilogramos. Incluso pues ahorita con Hugo estuvimos en Florencia hace una semana, y allá pues todos los animales que encontramos son, en Leticia, y todos los animales que encontramos allá, Cuenca del Amazonas por supuesto, eran de este porte. Entonces no sé si sea otra especie, pero pues por lo menos los que trabajamos en Villavicencio son más pequeños. En el caso del capaz, pues son animales muy precoces. De hecho, pues este es un valor que desde mi punto de vista está sobredimensionado. Animales de 300 a 500 gramos las hembras y de 200 gramos los machos, pero pues yo he visto animales más pequeños ya maduros sexualmente. Los capitanes, las hembras de 150 gramos, los machos desde los 90 gramos, y también me voy a referir un poquito a estos dos casos. En términos de que los pesos de la maduración no son los más importantes, pero desafortunadamente como no siempre conocemos la edad de las especies, entonces nos toca restringirnos a ellos. El Pangasius es una hembra de 1.5 kilogramos y un macho de más o menos 1.5 kilogramos también, aun cuando de estos tres también me voy a referir un poquito acá, para entender por qué el peso no sería el parámetro determinante en últimas. ¿Por qué? Recuerden, este es el bagre rayado, es un animal ya grande, este es el yaque, este es el pintado, este es el capitán y este es el mismo capitán. Entonces miren ustedes la lectura de la balanza, 63.5 gramos para un macho, y este es un animal de alrededor de unos 21 centímetros, que esto más o menos es unos 110, 115 gramos para el caso de las hembras. Si nosotros observamos las gónadas de ellos,
bueno, aquí me quedaron al revés, este es de este y este es de este, pero nosotros encontramos tanto en el macho el testículo completamente desarrollado y en la hembra completamente llena de huevos, lo cual indica que eso que aparece en literatura y que evidentemente yo incluso les acabo de presentar, que animales de 150 gramos las hembras y de 90 los machos, 90 gramos los machos, no necesariamente es siempre cierto, y que animales mucho más pequeños han, pues, las estrategias reproductivas de los peces, uno de esos componentes importantes es disminuir su talla de reproducción, derivado pues de los cambios que tristemente los humanos hacemos en todo su medio ambiente. Cuando yo empecé a trabajar en reproducción de peces hace unos 30 años, la talla mínima de captura de un bagre rayado creo que era 1,10, hoy en día es como 80 centímetros, bocachico era como 35 centímetros, hoy en día no sé cuánto es, pero seguramente es menos de 30, porque la especie se va adaptando y va cambiando su hábito. Entonces, vean ustedes, un animal de 60 gramos, ya seguramente de esos 60 gramos hay 20-25 gramos de testículo. Igual para el caso de las hembras. O por ejemplo este capaz, que este lo capturamos en la represa de Betania, que tenía 90 gramos y también era absolutamente maduro. Y ni hablar de este Pangasius, que nosotros vemos es un animal que tiene alrededor de unos 750 gramos y no está maduro, evidentemente, pero ya nosotros vemos acá el desarrollo ovárico completo sin maduración. Es decir, ya los ovocitos están perfectamente formados y ya se ve el ovario bien desarrollado, lo cual pues nos permite indicar que en un par de meses, es decir, más o menos unos 1300 gramos, seguramente esa hembra ya estaría lista para ser reproducida. Por esa razón es más importante que hablemos de la edad de primera maduración y no así de peso de la primera maduración. Sin embargo, como no todos los animales nosotros les conocemos su historial, porque en ocasiones son animales capturados del medio natural, porque en ocasiones son animales que hemos comprado juveniles sin saber su edad y después los hemos engordado para que sean reproductores, etcétera. Pero idealmente nosotros deberíamos conocer la edad y en ese caso tanto el rayado pintado como el yaque serían hembras mayores a 3 años y los machos mayores a 2,5 años. Ese sería el ideal en términos de seleccionar mi plantel de reproductores. En el caso del capaz, hembras de 1 año o de 1,5 años y machos de 1 año, aun cuando, como les presenté, en ese pequeñito que capturamos allá en la represa, pues son animales seguramente de menos de 1 año, los cuales ya presentan alto grado de maduración. Y el Pangasius, igual como lo dijo el doctor Martiño, son animales que maduran hacia el 2.º año, pero los machos son un poco más precoces. En la mayoría de los bagres son más precoces los machos, maduran mucho antes, y en la mayoría de los bagres, con excepción del capitán Pangasius, los machos son significativamente más pequeños, las hembras son de mayor tamaño. ¿Ok? Bien. Respecto a la fecundidad relativa, el bagre rayado tiene alrededor de unos 60.000 huevos por kilogramo, el pintado tiene alrededor de 55.000 huevos por kilogramo y el yaque es un caso curioso. Los reportes que tenemos son de 150 a 180.000 huevos por kilo, pero pues en la práctica nosotros hemos obtenido fácilmente más de 250.000 huevos por kilogramo. Son unos huevos extremadamente pequeños. Problema es que la larva también lo es y por ende ahorita veremos las supervivencias que son las peores de todas estas especies que estamos mencionando. El capaz es de alrededor de 60 a 75.000 huevos, antier el profesor Rubén se refería a 60, eso es más o menos el promedio, 65.000 huevos por kilogramo. El capitán también es bastante alto en fecundidad, es una especie que produce alrededor de unos 150.000 huevos por kilogramo, y el Pangasius, pese a que el doctor Martino se refirió a 200.000, hay reportes de 60.000, 70, 90, 150, 200, yo diría que el promedio es de alrededor de unos 110.000 huevos por kilogramo, que de todas formas pues es altísimo. Entonces, pues esa es la fecundidad y ustedes pues pueden ir sacando las conclusiones referentes a el trabajo de una u otra especie, en términos de tamaño, edad, número de desoves, que es lo que hemos visto hasta ahora.
Bueno, ya para hablar de un poquito de reproducción en cautiverio, y pues yo sé que estamos limitados de tiempo, empezamos un poquito tarde, y pues yo hablo carreta por contrato. Entonces, tenemos aquí un componente que comienza a desmitificar algunas cosas, no para ustedes, porque ustedes pues la inmensa mayoría son expertos en la materia, pero he escuchado a mucha gente que dice que se les va a llenar la finca de alevinos, que se van a reproducir todos los pescados contra todos, lo cual es absolutamente falso, ¿ok? Ninguna especie de las que me he referido, y de hecho ninguna especie reofílica, se reproduce en los estanques de manera natural. Es decir, nosotros siempre vamos a tener que inducir el proceso. Entonces, eso es a lo que me voy a referir ahorita, cómo se haría una reproducción de pintado, cómo se haría de yaque, cómo se haría de las otras especies que he mencionado, en el cautiverio, entendiendo que de ninguna manera ellas lo van a hacer solas. Entonces, pues, es con la famosa reproducción inducida. Cuando yo empecé a trabajar en esto hace mucho tiempo, eso era ciencia ficción. La gente, los pocos que sabían del asunto se escondían para que uno no viera, los otros que se atrevían a contestarle a uno respecto a cuáles eran los fármacos y las dosificaciones que se utilizaban, le contestaban a uno mentiras. Y cuando yo hice mi pasantía particularmente, yo llegaba a las 8 de la mañana todos los días y el desove había sido a las 5 de la mañana y al pasante no le avisaban. Hoy en día esto es una receta de cocina, esto es una cuestión que es muy voz populi, que está en todos los libros, que está en internet y que no es tampoco una receta de cocina, tiene su cuidado, pero esto no tiene ningún misterio. Hay que ir desmitificando esas cosas de que es que yo me las sé todas y no quiero contárselas a los otros, o que yo soy el chacho porque sé reproducir un pescado, lo cual es la cosa más simple del mundo. ¿Listo? Entonces, antes de hablar de esa inducción y de contarles esos secretos que eran terriblemente, era pecado hasta preguntar para uno en esa época, pues hay que hacer un pequeño manejo y un mantenimiento de los reproductores, porque si no, ellos no van a madurar. Nunca ellos se van a reproducir, reitero, pero ellos sí van a madurar en cautiverio. No obstante, la maduración final y por supuesto la ovulación y la espermiación se va a lograr gracias al proceso de inducción al cual me voy a referir más adelante. Pero en primera instancia es importante que nosotros sepamos que el mantenimiento de los reproductores es clave a la hora de pretender que ellos maduren, que ellos estén aptos para mi proceso reproductivo, que en últimas es lo que va a generar mi semilla. Entonces, observen acá, lo primero es la densidad de siembra. La densidad de siembra, nosotros vamos a hablar que casi para todas las especies, rayado, pintado, yaque y capaz, un poquito ellas aguantan menos densidad del rayado y el pintado, y pues son especies más grandes, pero yaque, capaz y también estas otras dos, el promedio sería 200 gramos por metro cúbico. Entonces, observen ustedes que mucha gente a veces mete muchos animales en un solo tanque y espera que ellos estén cómodos, que espera que ellos estén sin estrés y espera que ellos se reproduzcan. Pero por supuesto el que espere que se reproduzcan, pues ahí seguirá esperando. Espera que maduren. Entonces no se pueden meter como si se tratara de un engorde, ni siquiera como si se tratara de un engorde de tipo extensivo, por favor, porque son reproductores. Ellos demandan un manejo diferenciado, ellos demandan una mayor espacio y ellos deben ser los consentidos de mi granja, porque ellos son los que me van a dar la semilla que yo pretendo. Entonces nosotros vamos a tener ahí que son 200 gramos por metro cúbico. Esto quiere decir que, ¿se acuerdan ustedes cuánto era un reproductor de pintado? Pesaba 5 kilogramos, ¿cierto? Entonces va a necesitar 25 kilos, 25 metros para él solito, ¿cierto? Porque 200 gramos, entonces por 5 para 1 kilo vamos a necesitar 5 metros y para 5 kilos 25 metros para un solo pescado.
Yo he visto, sin exagerarles, en Villavicencio estanques en los que 200 metros cuadrados hay 200 reproductores de bagre, de cachama, de yamú o de alguno de esos. Pero el tema de hoy es los bagres. Entonces, no, señores, un estanque de 200 metros cuadrados cabrían 4 pescados, ¿ok? Cuando hablemos de reproducción. Ese es el primer parámetro que vamos a tener en cuenta. En el Capitán pues no está disponible la información, o por lo menos yo la ignoro, porque todos los trabajos que hemos hecho nosotros, con algunas excepciones, han sido con individuos capturados en el medio natural. Y en el caso del Pangasius es 1 kilogramo por metro cúbico. Entonces estamos hablando que comparativamente aquí sí podemos meter más animales, es decir, él soporta una densidad como mínimo 5 veces mayor. Cuando estamos hablando nosotros de reproducción, yo no estoy hablando de engorde, yo no sé nada de engorde de Pangasius, sé algunos parámetros más de literatura y de algunos trabajitos que hemos hecho, pues no en el país sino en el exterior con la especie, pero sin lugar a dudas es un animal que soporta una densidad mayor. El segundo aspecto para mantener a los reproductores y que ellos maduren es la correcta alimentación. Cuando nosotros vamos a tener a unos animales que son mis reproductores, pues debemos alimentarlos de la manera correcta. Entonces, vean ustedes, el alimento vivo juega un papel preponderante en estas dos especies, el rayado y el pintado, que son especies 100% carnívoras. Pero es importante que nosotros también acostumbremos a que ellas consuman alimento balanceado. El alimento vivo, pues por ejemplo reproducción de mojarra o por ejemplo especies de bajo valor comercial o que se reproduzcan en el estanque, es ideal para el desarrollo de esos animales. Y nosotros les vamos a suministrar también balanceados. Y miren ustedes que cuando se habla de un carnívoro, la mayor parte de la población, la mayor parte de la gente, inmediatamente piensa en alimentos con contenido de proteína superiores al 40, 42, 45 o más de proteína. Esto es un craso error en animales que no necesito yo que estén gordos, sino necesito yo que produzcan huevos. Entonces, el ideal sería 38%. Y debe ser una dieta que no se estén los animales engordando, dietas de mantenimiento alrededor de 1.5% de la biomasa. ¿Por qué? Porque si el animal se acostumbra a vivir en un estanque y yo todos los días le estoy dando alimento de 45 o 50% de proteína, pues él está ahí dándose la gran vida. Cuando uno se da la gran vida, ¿qué es lo que hace? No hacer nada y echar barriga. Entonces eso es lo que no queremos. Pero en una primera fase sí queremos que ellos, o sobre todo ellas, echen barriga. ¿Por qué? Porque la producción de huevos va a ser luego a expensa de la quema de esos lípidos. Entonces, en primera instancia, ellos tienen que estar muy gordos, pero después tienen que movilizar esa grasa para producir sus ovocitos. Entonces, nosotros no podemos siempre estar dando alimento muy caro, no podemos estar dando alimento mucha cantidad, empezando porque también eso es económicamente inviable. Entonces, no vamos a pensar en que los animales tienen que estar gordos, sino que tienen que estar bien nutridos para que ellos, después de que están gordos, entre comillas, que tengan acúmulo de grasa, quemen esa grasa para producir la gónada. Entonces, en la época previa a la reproducción, pese a que parezca un absurdo y una locura, hay que hacer una restricción de alimento. Entonces los animales están comiendo mucho tiempo muy bien y hay que hacerles lo que se llama flushing, que es darles pues super 1A, y posteriormente sí hay que bajarles para que ellos vayan quemando esa grasa y vayan produciendo gónada. O si no, ellos siguen echando ahí barriga y están echando barriga, peor aún, de mi plata, porque yo soy el que compro el concentrado y no producen huevos, que es lo que yo quiero. ¿Ok? En el caso del yaque, es alimento balanceado de entre 32 y 36% de proteína, igual para el capaz, igual para el capitán. Pero nosotros tenemos aquí un componente en el capitán un poco diferente, en el que aquí hablamos es de pescados.
y aquí en el capitán hablamos, por ejemplo, de lombrices, ¿ok? Porque el hábito alimenticio de él es un poquito diferente. Pero, pues, estos animales, como les digo, son nuestros consentidos, hay que consentirlos, por supuesto, entonces, pues, vale la pena que nosotros hagamos el esfuerzo de tener un alimento que sea de muy buena calidad. Entonces, nosotros aquí tenemos, eso es una cuestión que tiene unos rangos, pero siempre que ustedes piensen en el rango, váyanse por el menor nivel de proteína, ¿ok? Y en el caso del Pangasius, él recibe alimento balanceado de aproximadamente 30-34% de proteína cruda, el ideal sería de en torno de unos 32%, ¿ok? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Se desmitifica también una cosa que dice que los bagres no comen y que es difícil que se acostumbren. Por favor, me le da clic a este y luego a este. Vean ustedes, ellos salen a comer, estos son reproductores de capaz, ¿cierto? Y después que ya se acostumbran, aquí están todavía medio tímidos, por favor me le da clic a este. Comen ávidamente y ni siquiera dejan que caiga el concentrado para ellos estar consumiéndolo. Entonces son animales que se adaptan muy bien al alimento y hay que olvidarnos de esa historia, es que ¿qué le voy a dar de comer a mis bagres? Hay que darles eso que les acabo de decir, pero en las cantidades adecuadas. ¿Ok? Bien, y ahora sí, pues ya incluso ya me estaban haciendo muecas que le apure, pero tenemos que hablar de la reproducción en cautiverio. La reproducción en cautiverio pues parte de unos principios fundamentales que son los que aprendí yo hace 30 años cuando empecé a trabajar con esto y los que se sabe de todo el mundo. Y esto aplica para un pececito de 5 centímetros hasta para un pez de 1,5 metros. Siempre las hembras van a tener abdomen abultado, abdomen flácido, papila genital dilatada, papila genital enrojecida y hay mucha controversia, muchos aún usan la biopsia ovárica, yo particularmente no soy amigo de esa práctica, pero pues es una de las metodologías fundamentalmente para quien no tiene suficiente experticia para seleccionar una hembra para reproducción. Por eso le pongo aquí en interrogación, porque es un proceso que hoy en día, desde mi punto de vista, no se debía usar más. Entonces, pues vemos acá, este es el bagre rayado, el abdomen abultado, ¿cierto? Este es el yaque, la papila dilatada, enrojecida y flácida. Y por favor, cuando vayamos a hacer este examen, pues por supuesto no es que acabemos de dar comida y después vamos a revisar al bicho, obvio que está gordo, lleno de comida o de popó, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, uy, la berraquera, y espichamos y es heces o alimento. Hay que darles un ayuno un par de días, posteriormente sí los revisamos y vamos a ver el abultamiento en el caso de esta hembra de rayado, el abultamiento en el caso de esta hembra de yaque y la papila genital dilatada y enrojecida. ¿Ok? Y esta es la famosa biopsia. ¿Me le da clic a este, por favor? Este es un capaz. Ahí ven, ustedes la muestra de huevos. ¿Ok? Pero es un proceso que, como les digo, yo particularmente ya no uso, pero pues la mayoría de las granjas que hacen reproducción aún lo utilizan. Desde hace muchísimos años yo ya no hago esa práctica, pero pues es una de las maneras de observar los ositos. Aquí pues no vamos a detenernos en detalles pequeños que todo el mundo debe saber, pero simplemente lo que hacemos es aclarar el citoplasma para que se vea el núcleo y si la mayoría de los núcleos están migrando o en la periferia, pues es un animal que está apto para ser inducido. ¿Ok? En el caso de los machos, el ideal sería que haya liberación de semen cuando hacemos presión en el abdomen. Pero como no todo es ideal en la vida, pues nosotros aquí en los bagres tenemos unos problemas graves en términos de que la configuración de los testículos, aquí ustedes ven como unos pelitos, esto es un bagre yaque, y aquí vemos esa gónada extraída. Bueno, esta está absolutamente inmadura, pero lo que ustedes ven es un poco de pelitos. Si ustedes se acuerdan, cuando les mostré el capitán maduro, era una sola bolsa, que al simplemente presionarla, pues va a salir semen. Pero esto, y dada la localización de ella que no permite pues hacer la extrusión fácilmente como lo haría uno, por ejemplo, con una trucha, entonces ha sido
ha dificultado de una u otra forma la obtención de semen. Entonces hay especies, particularmente el capaz y el yaque, más particularmente el yaque, que es casi que imposible la obtención de semen, o era, pero ahorita pues con una metodología que nosotros hemos implementado, pues hemos podido obtener unos volúmenes importantes en ambas especies. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos entonces, bueno, ahorita me referiré un poquito a esto, cómo hemos solucionado ese problema. Ya en el caso de la reproducción inducida, pues vamos a hablar de algunas dosis, pero esto, como les digo, a pesar de que ahora sí es Vox Populi, no puede ser tomado como una receta de cocina. Y no quiero que mañana o ahorita en el YouTube, porque están transmitiendo en vivo y todo, digan, no, es que Landines dijo que era 2 miligramos y yo le pongo 1.9 y también me funciona, o yo le pongo 2.3, o como todo el mundo usa, que le pone 0.5 miligramos. Esto es lo que yo uso para el bagre rallado de los llanos, pero para el bagre pintado de la Amazonía, que es muy similar, usamos unas dosis un poco diferentes. La inmensa mayoría de los autores y en todos los libros aparece la famosa fórmula mágica de 0.5 miligramos de extracto de pituitaria de carpa, para quien no sepa qué es esto, que me imagino no es ninguno, y 5 miligramos 12 horas después. Pues bien, el bagre rallado yo lo trabajo así. La hembra se colocan 2.0 miligramos de extracto de pituitaria de carpa por kilogramo de peso, en lo que llamamos hora 0, luego 6 miligramos en lo que llamamos hora 12, al macho en esa misma hora se le ponen 4 miligramos de extracto pituitario de carpa por kilogramo de peso, o en otras palabras, generalmente a los machos se inducen con una única dosis que corresponde hasta el 80% de lo que se le aplica a la hembra. Entonces aquí sería el 80%, sería 4.8 miligramos, 4 es más que suficiente. El desove va a suceder más o menos entre 220 y 240 horas grado. Aquí vemos la aplicación. Puede ser intramuscular, como en este caso, puede ser intraperitoneal, y aquí vemos pues ya el desove de bagre rallado, la obtención de los huevos. En el caso del pintado es un poquito diferente. La diferencia es que, ya acabó. La diferencia es que en la primera dosis tenemos acá un volumen un poco menor, de 0,6, recuerden que era 2 para el bagre rallado, y el macho también recibe una dosis un poco menor. El desove es la misma cuestión. Aquí vemos la inducción del pintado. Por favor, me le da clic a este. Ay, se fue el señor. Ahí vemos pues la obtención de los huevos, ¿cierto? Del bagre pintado. Y aquí vemos la fertilización. Pero vean ese volumen tan grande de semen que da esa especie. No así el yaque ni el capaz. Entonces, ahorita vamos a referirnos al yaque. El yaque utiliza unas dosis un poco menores, de hecho muy menores. Es una especie que se reproduce muy bien y muy fácil, con solamente 0.4 y alrededor de 4 miligramos. Y el macho le colocamos 2 dosis, una de 5 miligramos de EPC y otro que es Ovaprin. El Ovaprin, pues la mayoría de ustedes conoce, trae un inhibidor de la dopamina y trae también un GnRH de salmón. Y le colocamos 2 veces, ¿ok? Aquí es hora 12, perdón. El desove de esta especie es a las 140 horas grado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el otro nos tenemos que esperar 9 horas, 10 horas, en este en 5 o 6 horas ya está listo para la reproducción. Aquí vemos la aplicación en el yaque. Aquí vemos que esos problemas de obtención de semen que antiguamente eran tan graves que tocaba con una agujita o que tocaba poner este tubo y pichar acá y rezar y toda la cosa, nosotros lo hemos solucionado mediante la utilización de las 2 sustancias, el extracto de pituitaria de carpa, el Ovaprin, pero fundamentalmente los mejores resultados los hemos obtenido con esta sustancia que es importada de la India, que se llama Ovatide. También trae un GnRH de salmón y un inhibidor es muy parecido al Ovaprin, pero tiene unos resultados excepcionales. Esto, pues si no lo mostrara nadie me cree, los que trabajan en esto, es un macho de yaque. Por favor, me le dan clic.
y vemos cómo con ese Ovadai hemos obtenido unos volúmenes importantes de semen. Eso en el yaque, que es una especie que se supone que no da semen, que muchos productores incluso lo sacrifican, le sacan el testículo, lo maceran y con eso hacen la fertilización. Nosotros ya hemos logrado esa obtención de semen. En el capaz, la dosis pues es la común que se utiliza en la mayoría de las especies, al macho se le colocan 4 y hoy en día se está trabajando mucho con el Ovaprin, con el macho, y pues yo recomendaría incluso que fuera el Ovatide porque ha sido unos resultados excepcionales. Y adicional a los resultados excepcionales, un frasquito de 10 ml de Ovaprin vale 250.000 pesos, uno de Ovatide vale 80.000 pesos. Y el desove es muy rápido. Si uno no saca a las 140 horas grados a esa hembra, seguramente el periodo de latencia muere y los óvulos ya no van a ser viables. ¿Listo? En el caso del capitán utilizamos 3 dosis, estas que ven ustedes acá. Imagino que esto va a quedar disponible para ustedes, por eso no me voy a detener más porque pues ya me están haciendo allí caras que me calle, pero básicamente pues es esto. Y aquí nosotros podemos ver el desove del capitán. Por favor, me le dan clic a este. Son animales extremadamente pequeños. Y como les digo, este lo hemos usado es con fines de conservación. Y me le dan clic a este, por favor. Y ahí vemos la obtención de semen también fácilmente por extrusión. Las únicas especies que son difíciles son el capaz y el yaque para la obtención de ese producto sexual. ¿Ok? El pangasius, pues el pangasius se reproduce con… El pangasius es muy fácil de reproducir. Tiene un pequeñísimo problema y es la adhesividad de los huevos. ¿Ok? Pero es con dosis normales de EPC o puede ser también con Ovaprin, incluso con 0.4 ml, que eso no es nada, porque generalmente nosotros utilizamos, como vimos en las otras, 2 ml, y bueno, en la hembra le colocamos 4, pero es muy fácil, responde muy bien, y el único problema que nosotros tendríamos es la adhesividad de los huevos. ¿Cómo se soluciona este problema? Pues es el mismo problema que tradicionalmente ha existido con los desoves en seco de carpa, entonces pues es con soluciones de urea y sal, simplemente se hacen unos lavados, posteriormente se aplica ácido tánico o taninos, pero en la práctica simplemente con adicionar al agua ya de hidratación de los huevos fertilizados arcilla de los estanques, se echa una lavada de 1 minutico, después con agua limpia, sale todo ese material adhesivo y los huevos ya están aptos para ser incubados en una incubadora de huevos pelágicos común y corriente como las que ustedes conocen. ¿Ok? Los tiempos de incubación, en el rayado 18 horas, en el pintado 18 horas, en el yaque unas 14, 15 horas, en el capaz unas 15, 18 horas, en el capitán 5 días, recuerden que este es a 10 grados centígrados, mientras que todos los demás son a 27 grados, y en el pangasius de 12 a 14 horas. En el caso del tiempo de absorción del vitelo, entonces tenemos 2 a 3 días para los rayados, y para el capaz, más o menos 4 días para el yaque, capitán muchos más días, pero eso es por efecto de la temperatura tan baja del agua, y esto de acá es una cosa pues extremadamente interesante, que es muy rápido que el pangasius reabsorbe el saco vitelino, por lo cual hay que tener muy rápido también su primera alimentación. Aquí vemos pues las larvas de bagre rayado, vean ustedes la formación, esto es cada 12 horas, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos 12, 24, 36, etcétera. Y aquí está la aparición de los barbillones y la apertura de la boca del bagre rayado. Entonces nos estamos demorando 12, 24, 48, 72, casi 90 horas. Mientras que en el pangasius esto sucede a las 24 horas. Entonces miren la apertura máxima bucal. ¿Me le da clic a este, por favor? A este, por favor. Y vean ustedes la movilidad ya de la mandíbula, y el animal es un animal que está ávido por consumir ya alimento, pero es un animal que no es tan caníbal
como los otros animales que nosotros hemos visto, porque es un animal, es decir, sí es caníbal, pero pasa muy rápido, en 6 horas ya ha pasado ese proceso, entonces pues eso facilita muchísimo las cosas, porque como les decía en la primera diapositiva, una de las cosas más graves de la producción de bagres es la larvicultura derivada del canibalismo. Aquí tenemos ya los alevinitos del bagre rayado, del pintado, este me le da aquí clic por favor. Estos son también del bagre rayado, cuando ya ellos han alcanzado su pigmentación, y estos son de un mes después de capaz, por favor, que ya pues tienen cara de bagre, ¿cierto? Entonces pues es eso. Aquí tenemos los híbridos, los que se supone no debía decir que hay. Aquí tenemos otro que es de pintado por yaque, ¿ok? Muchas gracias, perdón haberme robado el tiempo, lo que necesiten, aquí está mi